Buenos días a todos. Como he pedido no presentarnos, nos han hecho spoiler, la verdad es que va a quedar un poco raro, pero bueno, vamos a ello. Me gustaría contaros una historia. Es una historia de cómo conocí yo a Verisure y Securitas Direct, porque probablemente antes de conocer esta cara oculta, yo lo que había conocido de Securitas era un anuncio en televisión, un anuncio en radio, otro anuncio, otro anuncio, otro anuncio, otro anuncio, supongo que como muchos de vosotros, ¿no? Sin embargo, bueno, yo emprendí una carrera en Verisure y empecé mi historia, como empieza muchas de vuestras historias, ¿no? Con una entrevista. Las entrevistas normalmente nos preparamos pues, para un examen, para ciertas preguntas, para contar nuestra vida en una hora, en media hora. Es difícil que nos evalúen en tan poco tiempo. Yo, sin embargo, tuve una entrevista muy chula con el que era el jefe de arquitectura de Verisure y la verdad es que desde el primer momento conectamos un montón y yo acabé la entrevista diciendo: me ha parecido que he pasado la tarde con un amigo tomando una cerveza y de estas que empiezas a resolver el mundo. Y sin embargo, pues de todo lo que me contaba yo dije, joder, pues me estoy imaginando un reto así de grande, ¿no? Pero ya sabéis qué pasa con estas cosas, ¿no? Los iceberg no son lo que parecen, sino que ocultan algo más. Y lo que iba a descubrir era tremendamente grande. Así que, bueno, yo empecé a hablar con mis compañeros y dije, oye, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacéis cada uno de vosotros? Y me empezaron a contar cosas. Y aquí empezaron a aparecer tecnologías, pim, pam, pum. Bueno, se llenó mi cabeza de no puedo con tanto. Y dije, no pasa nada, yo soy arquitecto, me pongo aquí a dibujar, esto conecta con esto para allá. Y de repente dije, creo que tengo un dibujo. No es este, obviamente, este es otra cosa. Este, para el que no lo sepáis, es un dibujo que hizo un alto mando de la OTAN, que bueno, dijo, oye, para ganar la guerra de Afganistán tenemos que hacer todo esto. Obviamente alguien salió de ahí diciendo, oye, cuando hayamos entendido este dibujo, habremos ganado la guerra porque esto es infumable. Era más o menos como mi dibujo, con lo cual yo, siendo racional, dije, ¿dónde está la puerta? ¿No? Esto no hay Dios que lo coja. Pero bueno, internamente yo tengo mi puntito hacker y dije, esto es un reto así de grande, digo, lo voy a coger, voy a ello. Y además pasa otra cosa, que la gente que me lo estaba contando era increíblemente buena y era un equipazo, con lo cual, bueno, ya estaba arriba del todo. Y llegó una tercera cosa que a mí me encantó y quiero que la veáis en un minuto. Buenos días, soy Alex de Securitas Direct. Estoy perdida. Sé que estoy cerca de casa, pero no tengo ni idea. Sí, llevo 3 horas andando, hace frío. No solo que tengo ganas de llorar del susto que tengo. No se preocupe, Josefa, yo estoy con usted hasta que llegue alguien. Lo importante es que ya sabemos dónde está. La policía y protección civil está en camino. Y no se mueva de donde está, así no perdemos la localización. Yo estoy hablando con vosotros y estoy tranquila. Yo tenía miedo que aparecía por allí alguien, me hacía daño. No, en breves ya estará en casa, tranquila. Yo estoy con usted, ¿de acuerdo? Ay, ya están aquí. Sí, ya está la policía aquí. Ay, qué alegría. Josefa, le dejo con la policía. Gracias y muy amable. Me has ayudado mucho. Soy Jessica de Securitas Direct. ¿Ha llegado usted a casa? Sí, ahora mismo, pero me lo pasa fatal. Lo importante es que ahora usted está en casa y está todo bien. Se lo agradezco muchísimo, porque me han ayudado un montón. Bueno, pues esto que supongo que os ha removido un poco, lo que me dio es la tercera cosa importante y es una de las cosas con las que cada día trabajo y me ilusiona bastante, y es que me dio una misión, y es la misión de proteger a las personas. Y qué importante es tener un trabajo donde lo que haces, la tecnología que haces, sirve, en este caso, para proteger a las personas. Y aquí de repente me di cuenta de esa cara oculta. Y si repasáis conmigo, es que tenemos y trabajamos con alta tecnología, hacemos tecnología del futuro, hacemos tecnología que nos ayuda a proteger a las personas, a proteger ante amenazas, ayudamos en emergencias. Y como os he dicho, pues probablemente sea una cara que vosotros no conocíais de Securitas Direct y que os vamos aún a descubrir un poco más. Y eso me hizo darme cuenta de lo que éramos y lo que somos los hombres de negro. Ay, pero estos no, perdonad. Estos son de otra agencia, estos se dedican a otro tema, temas de aliens. No, estos no son. Esta es nuestra división secreta de IoT y ahora sí me presento. Mi nombre es Francisco Abril, soy Platform Technical Lead en Securitas Direct y hoy es un placer compartir escenario con mi compañero Gorka Irigoyen y vamos a intentar contaros cómo hacer una infraestructura de IoT desde cero y en pocos minutos. Así que Gorka, por favor, todo tuyo. Gracias.
Hola, buenos días. Lo primero de todo es agradeceros que hayáis estado aquí en una de las pocas charlas que nos hablan sobre IA y así todo habéis venido, así que muchas gracias. Pues lo primero, bueno, estaba yo un día haciendo cosas de Technical Lead, sea lo que sea, y veo que se acercan por el pasillo dos compañeros del departamento de las ideas. Que bueno, en cada empresa se llama de una forma distinta, pero los de IT ya les conocemos y sabemos que cuando vienen esos pasa algo malo. Entonces, les veo que vienen y empiezan, hombre, Gorka Máquina, ¿qué tal estás? Y yo, pues hasta ahora estaba bien, pero no sé yo. Y mira, es que hemos estado pensando, y ya cuando alguien de un departamento que no es de IT te dice que ha estado pensando, te empiezas a temblar un poco. Y como dice una amiga, parece que se avecina una tormenta. Entonces, empiezan a contar así cosas. Mira, tú imagínate que tenemos una casa, ¿no? Con una instalación de seguridad direct, tenemos un panel central, que se llama TANCU, y ese panel es que recibe todas las señales. Tenemos también una serie de cámaras que están protegiendo los puntos de entrada. Tenemos un Smart Lock, que es la cerradura inteligente, y tenemos una serie de dispositivos en las puertas y ventanas, unos magnéticos que detectan si está abierta, cerrada, si vibra, por si intentan romperla, lo que sea. Entonces, con todo esto, como estos dispositivos también recogen temperatura, calidad del aire, recogen una serie de medidas, podemos enviarlas, podemos recibirlas todas aquí en nuestro backend y se las damos a los clientes para que la vean. Y además todo esto lo podemos tener en tiempo real. A ver, en tiempo real, ¿no? Si os vale con un segundo, mira, tenemos aquí 11 dispositivos. Si enviamos un mensaje cada segundo, tenemos en un día 1 millón de mensajes. Esto para vosotros está chupado si manejáis un montón de mensajes. Sí, pero esto es una instalación. Si tenemos 5 millones de clientes, tenemos 50 millones de mensajes por segundo. Esto es imposible directamente. Y digo, pero ¿cómo va a ser imposible? Si vosotros en IT hacéis algunas virguerías, bueno, vale, no es imposible, es carísimo y es innecesario. Y empezaron ahí, pues eso, como vienen los de este departamento, no, pues sí, porque esto aporta mucho valor añadido, podríamos darle mucho valor al cliente para que esté más satisfecho, también podemos tener nosotros métricas para que nos sirvan y demás. Y yo, bueno, ya sabemos lo que queréis, dejarnos que lo estudiemos el equipo de arquitectura, con otros Technical Lead y demás, vemos y os proponemos una solución. Entonces nos juntamos y empezamos a ver qué es lo que teníamos. Y tenemos 5 millones de clientes, 5 millones de instalaciones. En cada instalación más o menos tenemos unos 6 dispositivos que nos envían este tipo de información. Y obviamente cada segundo no lo íbamos a hacer, pero dijimos, bueno, con una frecuencia de cada 10 minutos es algo aceptable y demás. Entonces, haciendo cuentas, pues salen que son 50.000 mensajes por segundo. Que no son los 50 millones, pero así todo también, si cada mensaje tienes que tratarlo, es bastante. Entonces, que estuvimos pensando, pero por ejemplo, si tenemos un magnético en una ventana, no me va a estar diciendo todo el rato, estoy cerrada. Coño, avísame cuando te abras o cuando te cierres y ya está. Con la temperatura lo mismo, si va a estar todo el rato 28 grados, pues dime cuando ponemos unos límites y cuando pases de esos límites nos envías mensaje. Así que con mensajes periódicos y ciertos instantáneos que sí que necesitamos, como cuando se abre y cierra una ventana, pues llegábamos más o menos a unos 20.000. Que es considerable, pero bueno, decimos, con esto nos atrevemos. Pero pasa una cosa, que hasta ahora nosotros estamos acostumbrados a manejar unos 1.000, 1.200 mensajes por segundo, lo que es un salto bastante grande. Entonces lo que hicimos fue decidir una cosa. Primero, porque estos 1.200 por segundo son señales de SOS, las señales que hemos visto antes en el vídeo y demás. Entonces, todo esto nuevo no puede impactar, si tenemos una avalancha o cualquier cosa, no puede impactar estos mensajes que realmente son los importantes. Entonces dijimos, lo primero de todo tiene que ser una infraestructura completamente separada, que es el primer punto si vas a hacer una aplicación que pega un salto bastante grande con lo que estás acostumbrado, el primer punto sería ese, infraestructura separada, y segundo, para separarla además y luego tener más flexibilidad y demás, la subimos al cloud. Así que lo primero era llevarla al cloud. Y ahora vamos a seguir los siguientes puntos de la infraestructura, de la arquitectura que montamos. Primero, todas esas instalaciones nos tienen que enviar los mensajes, la información. ¿Cómo nos lo envían? Pues dijimos, podemos utilizar MQTT, el IoT Core de AWS, podemos utilizar algún otro método de PubSub o incluso una API. La API no nos gustaba mucho porque en caso de avalanchas y demás y así puede dar más problemas y queríamos meter una parte de asincronía. Los métodos de PubSub de Azure o de Google tienen ciertas limitaciones que no casaban bien con lo que necesitábamos. Y entonces nos decantamos por el MQTT de AWS, el que implementa en IoT Core, porque además ya trabajamos con él, estamos acostumbrados. Entonces, el ganador, AWS. Segundo, hemos dicho que queríamos meter una parte de asincronía. Entonces, podíamos meter un broker de mensajería entre medio. Estamos acostumbrados a trabajar con las SQS. No, pues venga, con las SQS, para adelante. Hasta que vimos los precios.
AWS sabemos todos que bueno, barato no es. Y encima las SQS que van por número de mensajes se le va al precio una burrada. Entonces dijimos, bueno, vamos con MSK porque además tiene otra peculiaridad. MSK es el Kafka que implementa AWS y los mensajes no se eliminan. Entonces en una cola tú cuando lees un mensaje lo consumes, desaparece. En Kafka si pasa cualquier cosa, podrías volver a reprocesarlo y además trabajamos también con Kafka, entonces no había ningún problema. Así que el segundo Kafka. Tercero, toda esa información hay que guardarla en algún sitio porque recibir la panada pues es tontería. Así que teníamos varias opciones. MongoDB, que ya trabajamos con ella, Cassandra, otro tipo de base de datos no SQL y una típica relacional. Lo mismo, en este proyecto, como todavía estaba empezando, la información a guardar era bastante variable, la relacional no nos cansaba mucho porque además tampoco había relaciones, entonces es tontería, de ahí viene el nombre. Entonces estamos entre MongoDB y Cassandra. Cassandra lo mismo, se nos iba bastante de precio y con MongoDB tenemos bastante experiencia. Así que a por Mongo. Como veis aquí hay cierto patrón, en la siguiente ya vais a saber cuál gana, pero bueno, os comento por qué. Hay muchos de estos, pues eso, en todos estos saltos que hacen los mensajes, hay muchos de los servicios que tienen conectores directos. Pero si no tienes que hacer nada, está muy bien porque va muy rápido, pero como tengas que modificarlo, es un infierno y muchas veces no puedes modificar cómo se comportan. Así que decidimos meter consumidores, obviamente era el de la izquierda. Aquí bueno, pongo un pequeño asterisco, como en la última de Marvel, la de Thunderbolts, porque luego lo comento. Entonces ya hemos decidido la infraestructura, así que vamos a ver cómo nos llega todo eso. Primero, este es el panel central y todos los dispositivos que envían la información, pues que recogen temperatura y demás, la envían al panel central. El panel central ha habido también, no solo hemos hecho en este proyecto, hemos aprovechado para una infraestructura nueva en cloud, sino que la propia panel central hemos hecho una reingeniería de la infraestructura interna y antes los módulos distintos se conectaban unos con otros, con llamadas internas y demás, y claro, según van creciendo, pues es bastante inmanejable eso. Lo que se ha hecho es meter un bus de datos, un broker de mensajería interno, y para así la comunicación entre los distintos módulos es mucho más sencilla. Y además, una peculiaridad que tiene, que nos venía muy bien, es que se conecta directamente con el IoT Core de AWS. Así que, por nuestro lado, genial. Así que vamos, el primer punto, desde el panel central al cloud de MQTT, de IoT Core. Primero, el panel central no puede conectarse y hacer lo que le dé la gana, sino que hay unas políticas y unas restricciones, conecta con certificado, vemos quién puede conectarse, qué puede hacer ese que se conecta, autenticación también y autorización. Estos mensajes se publican en un tópico de MQTT. Aquí también un pequeño asterisco, no sé si habéis trabajado con MQTT, pero bueno, los tópicos tienen una estructura, como podéis ver ahí, el primero, el que está tachado, que es una especie como si fuese de una ruta de un fichero en un ordenador, en un sistema operativo. De ese tópico tú publicas ahí el mensaje y luego hay una regla que lo coge y hace lo que sea. Las reglas en IoT Core son bastante... Hay unas, vamos, la consulta para coger el mensaje es una SQL más o menos y luego las acciones son muy variadas, desde publicar en MSK como lo que necesitamos, publicar en SQS, publicar en FileHost, publicar llevarlo a Lambdas, lo que dé la gana republicar en otro tópico de IoT. O sea, son muy variadas y están, la verdad que tienen mucha potencia. Y aquí está tachada el tópico ese porque lo normal sería publicar en un tópico con ese estilo, pero lo que estamos haciendo es aplicar algo que en AWS se llaman Basic Ingest, que es publicar en un tópico interno que es la regla. Con eso nos ahorramos un salto de la primera publicación en el tópico normal, digamos, nos ahorramos ese salto porque luego lo que tendría que coger la regla y hacer cosas con ese mensaje y nos ahorramos también el coste asociado. Entonces es bastante interesante, con eso se rebaja bastante la factura a final de mes, que también importa. Siguiente punto, el Kafka en AWS. Este es bastante sencillo, entre muchas comillas. Es simplemente desplegarlo para este proyecto. Como de momento está este proyecto solo utilizando ese broker de Kafka, el despliegue es bastante sencillo, creación de tópicos, ciertas configuraciones y demás. Pero eso, las particiones para poder asumir la volumetría que necesitamos. Y después, la última parte, digamos, de la ingesta de datos es el consumo de ese tópico de Kafka y publicación en base de datos en Mongo. Desplegamos una serie de microservicios en EKS y estos simplemente, otra vez simplemente entre comillas,
se suscriben a tópicos de Kafka y lo publican en MongoDB. Y una vez que tenemos todo almacenado en MongoDB, tenemos la parte final, que es clientes de distintos servicios y demás así, que nos consultan esa información. Entonces, hemos puesto también es todo cloud y todo utilizando los servicios de AWS. Montamos una API Gateway y las consultas luego las hacemos a Mongo con GraphQL. Resumiendo todo, empezamos desde el principio. Publicamos en MQTT utilizando el IoT Core. Utilizamos el Basic Ingest, que da más velocidad al proceso entero y menos coste. Y luego una cosa muy importante, los límites. AWS obviamente tiene ciertos límites, límite de dispositivos que se conectan a la vez, límite de dispositivos que están conectados simultáneamente, ejecuciones de las reglas. Todo esto, por suerte, los límites que nos hemos encontrado son soft limits, que simplemente hablas con Amazon, pones un caso y, oye, que necesito elevar esto por los motivos que sea, y generalmente lo suelen ir subiendo los límites, entonces por ahí no hay problema. Obviamente luego tengo que cobrar más, pero bueno, es lo normal. Siguiente, para MSK. Aquí lo mismo, los servicios se suscriben al tópico y aquí lo que sí que hay que estar jugando para poder conseguir el rendimiento que necesitamos es con las particiones. Un consejo también es las particiones ir poniendo de menos a más, porque aumentar particiones se puede hacer en caliente, pero para disminuir particiones tienes que borrar el tópico y crearlo. Si borras el tópico pierdes todos los mensajes que tienes almacenados, así que es mejor ir aumentando. Y tercero, MongoDB, para insertar en base de datos, lo mismo. El primer paso es que no cogemos, no recuperamos un documento, lo modificamos y lo volvemos a insertar, sino que hacemos una upsert directamente, que con eso quitamos procesamiento en los micros y se encarga el propio core de MongoDB y ganas también tiempo. Hay que jugar mucho con el tamaño del batch, del número de mensajes que lees y número de mensajes que publicas en Mongo. Y en los micros también jugar con el número de threads, que aunque esto a veces suele ser peligroso, pero hay que manejarlo para conseguir el rendimiento que necesitábamos antes de 20.000 mensajes por segundo. En Mongo también hemos estado jugando con las distintas configuraciones que te da Mongo. Pues las máquinas en Atlas te van parecen las carreteras de Madrid, pues son M30, M40 y demás. Entonces hemos estado cogiendo la que necesitábamos, cambiando la RAM, CPU y lo más importante que hemos visto en este punto son las IOPS. Cambiando las IOPS hemos conseguido el rendimiento que necesitábamos. Luego también hemos metido Sardine para optimizar el proceso completo. Y por último, al final es eso. Nos llegan las peticiones de clientes, sea el cliente desde la aplicación móvil o desde donde sea, recuperamos los datos con GraphQL y los devolvemos al cliente. Ya he hecho una parte, ahora enseguida doy paso a mi compañero Fran para hacer la demo. Y lo único que de toda la parte esta mía de la charla me gustaría que quedasen dos cosas importantes, las más importantes creo. Que también podía haber dicho las dos importantes y haberme callado el resto, pero bueno, porque era lo importante. Así que, pero bueno, básicamente, si tenéis que hacer un proyecto como nos ha pasado a nosotros con este, que es un salto bastante importante en volumetría, en tipo de la infraestructura, pues eso, porque hasta ahora siempre hacíamos todo on-premise, estamos migrando a cloud, intentad empezar con una POC. Sé que es complicado porque vender que vas a estar un tiempo jugando con una POC y demás a negocio, a otros stakeholders, es bastante difícil, pero bueno, intentarlo con una POC, porque si no hay muchos temas que habíamos asumido nosotros al principio que luego no nos hemos dado cuenta que no podía funcionar. Y si eso, vas con una aplicación ya en producción, cambiarlo es complicado, luego vas metiendo ñapas y eso al final siempre se queda ahí. Y otra cosa muy importante, testing. Gracias a intentar romperlo con volumetrías, con datos obviamente raros y demás, gracias a esto hemos conseguido ver los límites de AWS, aunque como he dicho sí que los escalan, pero tardan un tiempo. Entonces, si estás en producción y ves que llegas a un límite, puedes estar ahí en peligro. Así que nada, muchas gracias y dejo paso otra vez a mi compañero. Bueno, pues vaya marrón me ha tocado a mí, porque ahora me toca hacer esto y que os lo creáis, ¿no? Y vamos a ver, vamos a intentarlo. Vale. Bueno, Gorka nos ha estado contando un poco cómo hemos creado esta arquitectura. Mi idea ahora es intentar demostraros que realmente se puede crear una infraestructura de IoT desde cero y en pocos minutos. Aquí tengo que remangarme como haría un mago,
porque esto va a ser complicado, ¿no? Entonces, bueno, me remango físicamente porque tengo calor y ahora lo voy a hacer tecnológicamente enseñándoos que en verdad ahora mismo en nuestra cuenta de Amazon que hemos creado para esta ocasión no existe nada. Entonces, como nos comentaba Gorka, lo primero de todo hablaba del IoT Core, ¿no? El IoT Core, como ha comentado, es un broker de MQTT en el que nosotros pues bueno, conectamos los dispositivos y nos sirve para empezar a enviar señalización de estos dispositivos de manera que luego podamos consumirlos desde diferentes sitios. En nuestra demo, pues lo que vamos a hacer es provisionar algún dispositivo dentro de nuestro broker de IoT Core. Para que lo sepáis, el IoT Core de Amazon, tal cual entráis aquí en la página de IoT, ya os está creando un endpoint de IoT para que podáis utilizar, para que empecéis a poder utilizar el servicio. Con lo cual es algo que viene precreado. Hoy por hoy han sacado una opción en la que podéis crear más dominios. De hecho, bueno, si nos vamos aquí... Perdona que me manejo fatal con el ratón este. Aquí veis que está el endpoint creado, ¿vale? Del dominio de IoT Core. Este no podemos hacer nada sobre él, podríamos eliminarlo si creáramos otro, pero el de default no podemos tocarlo. Por eso os lo enseño. Ya, sobre ese no puedo ya poder hacer nada, con lo cual ese ya está creado. Sí que aquí pues vamos a hacer una serie de cosas, como crear las reglas de dónde vamos a encaminar esa información. En este caso, aquí va a pegar un bajón, porque Gorka hablaba de MSK, hablaba de EKS, joder, qué guay, ¿no? Bueno, no voy a hacer todo eso, no voy a hacer MSK, no voy a hacer EKS por una simple razón, y es que desplegar MSK y EKS requiere desplegar máquinas EC2. Eso consume bastante tiempo y con lo cual, si intento terraformar esto, pues me llevaría bastante tiempo, estaríais acá aburrido, empezaríais a desfilar por ahí y esto se habría acabado mucho antes de lo que yo quisiera. Con lo cual, bueno, pues hay una solución muy maja que es, vamos a crear unas lambdas. Con lo cual, bueno, hemos creado una lambda. En este caso, os vuelvo a enseñar, aquí no hay nada, bueno, es una lambda por defecto que tiene Amazon, pero básicamente nosotros vamos a crear aquí dos lambdas. Gorka decía, tenemos la ingesta de IoT Core hacia MSK EKS, nosotros vamos a replicar una lambda que simule ese consumo de mensajes y lo que va a hacer con esa lambda es guardarla en una base de datos en MongoDB, en nuestro servicio de Atlas, que en este caso sí que tenemos desplegada, ¿vale? Ahí ya tampoco vamos a entrar por no ir cambiando de entornos. Y va a haber una segunda lambda que en este caso lo que va a hacer es, se va a conectar a MongoDB, va a consumir la información y lo que generaremos es una tercera cosa que es un API Gateway con el que vamos a poder consumir esa otra lambda. Vale, si nos vamos aquí al API Gateway, pues veremos que no hay ninguna API creada. Hasta aquí, remangado. Vamos a ello. Vale. ¿Quién de vosotros conoce Terraform? Bueno, bastante gente. Bueno, como sabéis, los que lo sabéis y los que no, os lo cuento, Terraform es una herramienta que nos permite construir nuestra infraestructura de la nube pues utilizando archivos de código, ¿no? Estos archivos de código nos permiten pues, definir un provider. El provider nos define pues, cuál es la nube donde vamos a desplegar. En nuestro caso, bueno, lo tenemos bajo variables, pero en nuestro caso sería la región de Amazon y un profile con el que vamos a hacer todo el despliegue. Y luego lo que nosotros hemos ido generando aquí son pues, módulos que básicamente lo que van a hacer es terraformar todo esto que os he ido enseñando, ¿no? Por un lado va a terraformar la parte del IoT Core, que si la abrimos aquí para que veáis un poco la estructura, pues vamos a generar certificados, vamos a subir una CEA, aunque en este caso no hace falta, para que lo conozcáis también, las CEAs que se provisionan en IoT Core sirven para que en caso de que tú tengas una infraestructura en la que quieras que tus dispositivos no los tengas que provisionar uno a uno, pues subiendo una CEA bajo la cual luego puedes hacer un mutual TLS, pues se puede hacer un just-in-time register, que lo que hace es que cuando entra el terminal la primera vez se te autorregistra en el IoT Core y ya puede funcionar por esa mutual TLS que se establece bajo la CEA que firma sus certificados. Por otro lado, generaremos las políticas y las reglas, como comentaba, una regla que vamos a redireccionar a la bar de lambda y generaremos en este caso un theme que vamos a provisionar nosotros con un certificado válido dentro de nuestra infraestructura y con el que luego vamos a intentar enviar mensajes. Por otro lado, os comentaba las lambdas. Aquí tenemos una lambda que es el getData y otra lambda de IoT to Mongo, que sería, en el caso de IoT to Mongo, la que grabaría en la base de datos de Mongo. En el caso de getData, es la que nos va a permitir a nuestro API Gateway extraer la información de Mongo. Y finalmente, pues como comentaba también, ¿no? API Gateway, aquí tenemos la terraformación de nuestro API Gateway.
Vale, básicamente, en este caso, y como trabajo en mi ordenador, pues yo me voy a registrar en Amazon, aunque probablemente ya esté. ¿Vale? Aquí lo que me está haciendo es, está haciendo una autenticación single sign-on contra Amazon con mi usuario. Me ha aprobado esa request, con lo cual ya mi ID puede trabajar, digamos, con una cuenta autenticada bajo Amazon. Voy a quitar esta pestaña. Vale. Siguiente paso. Inicializamos nuestro Terraform, ¿vale? Para que coja nuestra información, nuestro provider. Vale, esto es muy rápido, se ha inicializado, ya tenemos la información. Y lo siguiente que vamos a hacer es generar un plan. Y ahí voy a estar un poco vago, lo voy a poner directamente así, ¿vale? Generamos un plan. Yo le llamo un plan M2M, ¿vale? Y aquí, bueno, básicamente también es muy rápido. Lo que está haciendo es coge, digamos, el estado de qué hay en la nube con lo que hay en mi ordenador en el TF State, que es donde guarda la información. Normalmente, si hacéis esto, si esto está productivo, el TF State pues, debería estar en un sitio más o menos seguro, puede ser un S3, puede ser otro almacenamiento, porque al final es un estado que debería ser común a todos los que lo lanzaran. O esto, obviamente, se lanzaría desde algún sitio que tuviera pipelines. Básicamente aquí me ha creado el plan, con lo cual, bueno, de hecho ya me está diciendo ahí, oye, pues hazle un apply de M2M y para adelante, ¿no? Pues venga, vamos a hacer el apply. Vale, aquí ya va a tardar un poquito más, ¿vale? Aquí está creando todo, nos está creando nuestra infraestructura. ¿Cuánto creéis que puede tardar esto? Voy a tener aquí, me preparo unos chistes, va a durar poco. Espero que dure poco porque no me sé ningún chiste así. A mí me estoy metiendo yo en un lío, pero venga. Según vais viendo, pues está creando, por ahí veis Lambda, por ahí veis API Gateway, la parte de IoT Core también la ha hecho de las primeras, bueno, alguna queda por ahí. Bueno, ya ha acabado, ¿vale? Ahora tendríamos nuestra infraestructura creada. Vamos a verlo. Si nos vamos al IoT Core, pues aquí vamos a tener un theme, tenemos nuestro Codemotion IoT Device. ¿Vale? Dentro de nuestro Codemotion IoT Device, pues básicamente nosotros le hemos provisionado un certificado que le va a permitir autenticarse contra nuestra infraestructura IoT. Y como os decía, pues voy a enseñar otra parte que es simplemente la regla que nos va a permitir hacer ese redireccionamiento. En este caso, hacer un redireccionamiento a IoT Lambda, que es, bueno, finalmente nuestra Lambda, ¿no? Aquí hay algo que ha explicado Gorka, ¿no? Que es el tema de los tópicos, cómo se ingestan y cómo se está haciendo a través del Basic Ingest Topic. Si nos vamos a las lambdas, pues vamos a ver qué hay. Vale, tenemos por un lado el IoT Mongo Aldas, que básicamente aquí lo que nos aparece es, oye, tú tienes esta lambda conectada a el IoT Core. Muy bien, algo llegará, o esperemos. Otra lambda que tenemos por aquí, pues básicamente GetData, que en este caso, como decíamos, la queremos conectar a una API Gateway porque queremos consumir la información de nuestra base de datos vía esta lambda, ¿no? Que tiene la capacidad de conectarse. Y finalmente, pues oye, nos habrá quedado una API Gateway por aquí. Aquí la tenemos, ¿vale? Tenemos una API que es Mongo HTTP API y aquí me vais a dejar que abra una pestañita con la URL. Aunque este no es el endpoint final, porque si es muy rápido probablemente, pero si nos volvemos al API, como veis, tiene creado un endpoint message con un get, que básicamente lo que va a hacer es, oye, pues cuando llames a ese message, me voy a conectar a la lambda, me va a devolver la información. La deja abierto para acceder a ese endpoint cuando empecemos a enviar información. De tal manera que, bueno, aquí lo que hemos creado es un cliente en Python que tiene la información para poder conectarse a nuestro IoT Core. ¿Vale? Aquí, si os fijáis, pues tiene la información de nuestro endpoint, el endpoint que mostrábamos anteriormente. Tiene la información de los certificados, tanto del servidor, porque hemos dicho que se establece un mutual TLS, como de nuestro dispositivo, que es el que tiene que conectarse. ¿Vale? Aquí hemos seguido con la temática de Mago, no sé por qué, hemos puesto al ojo Mora, Crucio, muy de magos también. Entonces, bueno, pues vamos a ver si sale la magia, ¿no? Básicamente, este script es un script que incluso hemos utilizado en temas de estas pruebas, de la prueba de concepto que hablaba Gorka, y este script nos permite realizar una serie de pruebas de carga, por eso el tema de hilos, mensajes, tiempos de espera entre mensajes.
porque al final la verdad es que hemos tuneado bastante los límites de Amazon. Incluso, bueno, hablando con sus expertos, les hemos propuesto que nos amplíen muchos de ellos por las necesidades que tenemos. En este caso, pues bueno, vamos a lanzar la prueba. Básicamente aquí está publicando mensajes. Va a publicar en este caso, creo que he puesto 4. Si nos quedamos con uno de los últimos, por ejemplo este que dice, oye, pues el country es GBR. Si andáis buenos de memoria, os acordáis del número de instalación, ¿no? Bueno, 954-62661. Esto está publicando mensajes aleatorios, ¿vale? Y para que sigamos viendo que no hay ni prueba, o sea, no hay ni trampa ni cartón. Este es de Italia, probablemente aparezcan estos dos en el API porque traíamos los dos últimos publicados en la colección, con lo cual, bueno, veremos que aparece el de GBR de Italia con estos números de instalaciones. Con lo cual, vamos ahora al API, vamos a ver si es cierto. Y hemos conseguido crear nuestra infraestructura completa. No sé por qué la primera vez tardó bastante en acceder a la lambda, porque creo no, la tiene que cargar, no está cacheada y probablemente la primera siempre tarda un poquito más. Entonces, si os fijáis aquí, pues siento no haberlo estructurado bien, pero bueno, se ve Country GBR, Country Italia. Si alguno tiene la cabeza y la memoria fotográfica, se acordará de que el número de instalación es el mismo, con lo cual con esto, bueno, pues tendríamos la demo completa y como veis en pocos minutos hemos logrado pues crear esta infraestructura de IoT desde cero. Voy a seguir con la presentación. Ya nos queda muy poquito, pero sí que me gustaría bueno, contaros un poquito más, ¿no? Porque al final esta división secreta seguimos avanzando. No solo hacemos esta parte de comunicaciones propia de IoT, tenemos muchas cosas. Vamos a tecnologías a veces más establecidas, como puede ser Redis, y que hoy por hoy para nosotros pues, tenemos una apuesta importante con Redis en temas de bases de datos en memoria. Hemos entrado este año a trabajar con Temporal.io, no sé si lo conocéis, ¿alguno conoce Temporal.io? Qué poca gente, ¿eh? Bueno, os invito a conocerlo porque me parece súper interesante. De hecho, ya os digo, nosotros estamos apostando mucho por ello. Es un software, bueno, es un sistema, es un framework que nos permite hacer workflows y que en este caso esos workflows son gestionados desde la nube. Con lo cual, si no lo habéis probado, tiene parte open source, la podéis bajar, podéis jugar con ellos. Con lo cual, es muy interesante. Nosotros estamos apostando mucho y este año jugaremos mucho con ello. Y cómo no, la IA, aunque ha dicho Gorka que no íbamos a hablar de IA, os voy a hacer ahí un matiz de la IA, porque sí que estamos empezando a hacer cosas, no solo con ciertas herramientas que nos permiten en nuestra capa de servicio utilizar la IA para monitorizar de mejor manera, sino que también estamos experimentando mucho en temas de inteligencia artificial con Amazon Bedrock. Tenemos un equipazo de IA dentro de Verisure, que de hecho están hoy por aquí, con lo cual si tenéis duda, ir al stand, que seguro que os resuelven todas las que queráis. Y ya por último, pues me gustaría comentaros que si de lo que os he contado os gusta el reto, estáis buscando un reto, si además os gusta esto, la tecnología del futuro, no quedarnos en un monolito eternamente o en tecnologías anticuadas, sino ir evolucionando. Y si además esta misión que os contaba al principio de proteger a las personas os mola, pues oye, os invitaría a que os unierais a nuestro equipo porque, bueno, al final es un equipazo, como os decía al principio, y yo creo que os ayudará bastante. Un segundo. Bueno, perdonad, que es que esto nos pasa a veces, ¿eh? No nos suele pasar mucho, pero nos pasa a veces. Entonces, permitirme que invite a un compañero que aparece aquí, porque, ¿sabéis qué pasa? Que nos han comentado de la central que es que nos hemos pasado contando cosas. Esto no pasa a veces, pero bueno, me da un poco de corte, ¿no? Entonces, os voy a pedir que si no os importa, miréis un momentito a esto que parece una cámara, pero no lo es. Esto es un neuralizador. Os va a borrar los últimos minutos, lo que es esta charla, pero os vamos a implantar un recuerdo en ello. Así que, un segundito. Vale, os voy a decir el recuerdo. Esta charla ha sido la mejor charla que habéis visto en el Codemotion. Los speakers los vais a votar ahí 5 estrellas a la aplicación, los mejores, esperamos feedback. Y cuando diga muchas gracias, espero que os levantéis, que aplaudáis, que gritéis, que nos oigan en los otros platós. Y hasta aquí llega nuestra charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias.